Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave, cómo armar un plan de verificación que sea, digamos, a prueba de balas para cualquier método analítico. Vamos a ver el paso a paso. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien qué es la verificación. Luego, veremos cómo definir el alcance y el objetivo, cuáles son los parámetros que sí o sí hay que medir, cómo diseñar el estudio y finalmente cómo juntar todo en el protocolo final. ¿Listos? ¡Vamos! Empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es la verificación? Porque aquí está la base de todo, el cimiento para que los resultados sean de verdad confiables. Y es súper importante entender por qué es tan crucial, sobre todo cuando hablamos de métodos que, en teoría, ya están estandarizados. Y aquí viene la gran pregunta, la que seguro muchos se hacen. A ver, si el método ya es estándar, si viene de una norma ISO, ASTM o la que sea, ¿para qué molestarse en verificarlo? ¿No se supone que ya funciona y punto? Bueno, la respuesta está justo aquí, y es clave. Fíjense en lo que dice Eurachem. La idea es demostrar que ese método funciona en un laboratorio en particular, con sus equipos, con su gente, en sus condiciones. O sea, no se trata de validar todo de cero, para nada. Es más bien como comprar una llanta de alto rendimiento. Claro que es buena, pero tienes que probar que en tu coche, con tu suspensión y en las calles por donde manejas, de verdad te da el agarre que promete. De eso se trata. Perfecto. Con esa idea ya bien clara en la cabeza, pasemos a la acción. Vamos a ver cómo se define el alcance y el objetivo. Este es, literalmente, el primer ladrillo que ponemos para construir todo el plan. Para definir el alcance, tenemos que responder preguntas súper concretas. A ver, el método nos va a dar un número o un sí-no. Es decir, ¿es cuantitativo o cualitativo? ¿En qué lo vamos a usar? ¿Sangre, agua, alimentos? Esa es la matriz. Obviamente que estamos buscando medir cuál es el analito. ¿Nos basamos en alguna norma específica? ¿Y con qué equipo vamos a trabajar? ¿Hay alguna regulación que nos obligue a algo? Miren, contestar todo esto desde el inicio nos ahorra un montón de problemas después. Es como poner las reglas del juego antes de empezar a jugar. Y todo esto nos lleva al objetivo central. Esto es lo que tiene que estar escrito bien clarito en el plan. Es simple pero poderoso. Queremos verificar que el laboratorio puede alcanzar los parámetros de desempeño que promete el método estándar, ni más ni menos. Esta frase es nuestra estrella polar, ¿saben? Cada experimento, cada cálculo, cada decisión que tomemos tiene que apuntar a cumplir este objetivo. Ok, ya sabemos a dónde vamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos? Pasemos a los parámetros clave de verificación. O sea, ¿qué es lo que vamos a medir en la práctica para saber si lo estamos haciendo bien? Y para saber qué medir, lo primero es recordar la gran diferencia. Por un lado, tenemos los métodos cuantitativos, los que nos dan un número, una concentración. Y por otro, los cualitativos, que son más directos, nos dicen si algo está presente o no, un positivo o un negativo. Porque claro, no se le puede pedir lo mismo a los dos. Miren, para los métodos que nos dan números, los cuantitativos, la cosa va por aquí. La linealidad, por ejemplo, usualmente no se verifica porque se asume del método original. Pero ojo, la precisión y la veracidad, esas son obligatorias. O sea, ¿qué tan repetibles son mis resultados y qué tan cerca estoy del valor verdadero? Esas son las dos grandes preguntas. También la incertidumbre es clave. ¿Y los límites? Bueno, eso a veces sí, a veces no, depende mucho del uso que se le va a dar al método. Ahora, si el método es cualitativo, el juego cambia por completo. Aquí no nos importa tanto un número exacto, sino acertar. ¿El método es bueno para detectar a los verdaderos positivos? Eso es la sensibilidad. ¿Y es bueno para descartar a los verdaderos negativos? Esa es la especificidad. La precisión también importa, claro, pero en términos de concordancia. Básicamente queremos estar seguros de que cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Bien, ya sabemos qué parámetros tenemos que mirar. Ahora viene la parte divertida. ¿Cómo diseñamos los experimentos para obtener los datos que necesitamos? Vamos a planificar el estudio. Si estamos con un método cuantitativo, un buen diseño experimental se ve más o menos así. Vamos a tomar muestras con concentraciones bajas, medias y altas. No nos sirve probar solo en un punto. Y de cada una hacemos varias réplicas, unas 5 o 10. Importantísimo. Hay que usar la matriz real, o sea, si el método es para sangre, usamos sangre. Y al final, comparamos nuestros resultados contra un valor conocido, como un material de referencia, para ver qué tan bien andamos de precisión y de sesgo. Y para los métodos cualitativos, ¿qué hacemos? Bueno, aquí la estrategia es otra. Necesitamos un buen número de muestras que ya sepamos de antemano si son positivas o negativas.
La recomendación general es tener por lo menos 40 muestras en total, 20 que sabemos que son positivas y otras 20 que sabemos que son negativas. Así podemos poner a prueba de verdad la sensibilidad y la especificidad del método. Y aquí viene una regla de oro, pero de oro de verdad. Los criterios de aceptación, o sea, qué vamos a considerar como bueno o malo, se tienen que definir antes de correr una sola muestra. No se vale ver los resultados y después decidir si pasaron la prueba. Hay que poner la meta antes de empezar la carrera. Estos límites tienen que ser numéricos y venir de algún lado, de lo que dice el propio método, de una regulación, de lo que se necesita para una decisión clínica. Por ejemplo, el plan podría decir algo así, bien específico. El coeficiente de variación no puede ser mayor al 15%. O la recuperación tiene que estar entre el 95 y el 105%. Y si es cualitativo, la sensibilidad tiene que ser de al menos el 95%. ¿Se dan cuenta? Son números claros, sin ambigüedades. Cuando tengamos los resultados, solo será cuestión de comparar y ver si cumplimos o no, sin discusiones. Muy bien, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas, el objetivo, los parámetros, el diseño experimental, los criterios. Ahora solo falta juntar todo. Llegamos al protocolo final, el documento que le da forma a todo nuestro plan. Y un buen protocolo debería seguir una estructura como esta. Es como un checklist para no olvidarse de nada. Primero, ¿de qué método y qué versión estamos hablando? Después, lo que ya vimos, objetivo y alcance. Las referencias, o sea, en qué nos basamos, la lista de parámetros que vamos a verificar, el detalle del diseño experimental, los criterios de aceptación que ya definimos, importante, cómo vamos a analizar los datos, y por último, un plan B, ¿qué hacemos si algo sale mal? ¿Cómo manejamos las desviaciones? Seguir estos pasos en orden hace que todo sea mucho más fácil y coherente. Así que ahí lo tienen, el esqueleto de un plan de verificación sólido. Porque al final del día, esto no es solo llenar un papel. Es la base de la confianza. Es lo que garantiza que cada número, cada resultado que sale de un laboratorio, sea defendible y confiable. Y la pregunta que queda en el aire es, la próxima vez que se enfrente a una verificación, ¿cómo se puede asegurar de que el plan sea lo suficientemente robusto para respaldar esa confianza?